El arte de la guerra. ¿Qué pasaría si el mayor manual de estrategia jamás escrito no hablara realmente de una guerra? Y si te dijera que cada batalla que enfrentas hoy, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, tu dinero, pueden entenderse como un campo de guerra moderno, ¿estás realmente preparado para competir, negociar, sobrevivir o liderar? ¿O simplemente estás improvisando? ¿Sabes cuándo toca atacar y cuándo toca retirarte? ¿Conoces tus fortalezas reales? ¿Sabes leer el terreno, es decir, el entorno, las reglas, los jugadores, antes de tomar una decisión clave? Y lo más importante, ¿te conoces a ti mismo lo suficiente como para no ser tu peor enemigo? El arte de la guerra, escrito hace más de 2500 años, no fue pensado ni escrito para tiempos de redes sociales, emprendedores ni relaciones de pareja. Pero si alguien lo escribiera hoy, si Sun Tzu viviera en el siglo XXI, este no sería un libro sobre ejércitos, sino sobre estrategia mental, gestión emocional, poder personal y dominio del entorno. Este es el arte de la guerra reescrito para el mundo real, aplicado a tu día a día y diseñado no solo para ganar, sino para que no tengas que pelear. Introducción. Hace más de 2 milenios, en la antigua China, un estratega llamado Sun Tzu escribió un pequeño tratado de apenas 13 capítulos que cambiaría la historia del pensamiento militar y más adelante el mundo entero. El arte de la guerra no es un libro sobre violencia, sino sobre inteligencia. Sun Tzu creía que la guerra era un fracaso del pensamiento. Por eso, su máxima no es ganar la batalla, sino evitar la batalla ganando antes de que empiece. Su idea más poderosa es esta: la victoria no es algo que se consigue en el campo de batalla, sino en la preparación previa. Y no solo en la guerra, también en los negocios, en la política, en el deporte, en las relaciones y sobre todo en la vida interna de cada persona. Porque este libro no solo habla de armas, habla de información, de autocontrol, de táctica, y si sabes cómo leerlo, te revela un sistema completo para tomar mejores decisiones, conocer tus puntos ciegos, identificar tus oportunidades, evitar enfrentamientos innecesarios, y llegado el momento, atacar con la máxima precisión. Pero claro, el lenguaje es antiguo, las metáforas están ancladas en guerras de ejércitos, fortalezas, carros de combate, y aunque la sabiduría sigue vigente, el mundo ha cambiado. Las armas de hoy no son espadas, son decisiones, palabras, pantallas, emociones. Por eso, en esta nueva versión, vamos a ir capítulo por capítulo reescribiendo el arte de la guerra como si se hubiera escrito hoy. Vamos a tomar cada enseñanza original, cada táctica, cada frase y la vamos a traducir al mundo real, al trabajo, a los negocios, al amor, a las redes sociales, a la familia y a tu crecimiento personal. ¿De qué sirve saber manejar un ejército si no sabes liderar tu mente? ¿De qué sirve una victoria externa si internamente vives en caos? La suprema excelencia, dice Sun Tzu, no está en ganar 100 batallas, sino en someter al enemigo sin luchar. Hoy, ese enemigo puede ser el ego, la distracción, la envidia, el miedo, el orgullo o la necesidad de tener razón. Y esta obra maestra de la estrategia te dará las herramientas para vencerlos, antes de que ni siquiera aparezcan. Bienvenido al arte de la guerra. Capítulo 1. Planes estratégicos. El arte de ganar antes de empezar. Antes de que suene el primer disparo, antes de que el ejército avance o un soldado desenvaine su espada, ya se ha decidido el resultado de la guerra. Así comienza Sun Tzu su tratado, no con órdenes, ni maniobras, ni gritos de batalla, sino con evaluación. Porque para él el conflicto no se gana en el campo, sino en la mente, no en la acción, sino en la estrategia. Este capítulo es un manual de diagnóstico. Sun Tzu lo llama cálculos iniciales, porque lo primero que debe hacer un líder, ya sea un general, un emprendedor, o un político, o un ser humano cualquiera, es analizar su posición antes de actuar. Define 5 factores fundamentales que determinan el curso de cualquier guerra. Número 1. La influencia moral. Es el grado de unidad entre el pueblo y su líder, la confianza, la causa. Si las personas creen en lo que hacen, si hay propósito compartido, si el líder inspira bien, el ejército es fuerte desde dentro. El clima, y no solo el tiempo atmosférico, sino el momento, las condiciones externas, políticas, emociones, estado económico, saber cuándo es prudente actuar y cuándo es mejor esperar. 3. El terreno, el lugar donde se dará la batalla, sus ventajas y obstáculos. En la vida, esto significa conocer tu entorno, tu competencia, tu mercado, tus límites, tus fortalezas logísticas. 4. El mando,
las cualidades del líder: sabiduría, honestidad, compasión, valentía y severidad cuando es necesaria. El liderazgo no es fuerza, es carácter. 5. La doctrina es la estructura, la disciplina, la organización interna. ¿Está tu equipo preparado? ¿Tienes recursos? ¿Hay claridad de roles o reina el caos interno? Luego, Sun Tzu plantea una serie de preguntas comparativas. ¿Quién tiene la causa más justa? ¿Quién está mejor preparado? ¿Quién tiene el mejor mando? ¿Quién es el más disciplinado? ¿Quién controla mejor el clima y el terreno? Quien tenga la ventaja en más respuestas ganará, y quien actúe sin analizar está condenado aunque tenga toda la fuerza. La conclusión es clara: la victoria se diseña en silencio, no en el campo de batalla. Pero, ¿cómo se aplica esto hoy? Imagina que tu guerra es lanzar un nuevo proyecto, tomar una decisión vital o resolver un conflicto personal. ¿Tienes una causa clara o solo estás reaccionando al miedo o al ego? ¿Este es el mejor momento o estás actuando bajo presión o con ansiedad? ¿Conoces el terreno? ¿Conoces tus recursos, tus aliados, tus límites reales? ¿Estás actuando con liderazgo y claridad o estás improvisando? ¿Tienes estructura o estás en caos interno? Cada una de estas preguntas es un espejo, porque como dijo Sun Tzu, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Pero si no conoces ni a uno ni a otro, estás a merced del azar. Y en esta vida el azar favorece al que se prepara. Hoy, en el mundo moderno, los ejércitos se han transformado en empresas, familias, marcas personales. Las armas son ideas, palabras, acciones, y el terreno es digital, emocional y social. Por eso, el principio sigue siendo igual de válido. No entres en ninguna batalla, una discusión, una negociación, una inversión, sin antes evaluar profundamente todos los factores. La mayoría pierde no porque no tenga el talento, sino porque nunca se detuvo a evaluar. Antes, sin saber quiénes son, ni qué quieren, ni en qué condiciones están jugando. Este capítulo te da un mensaje brutalmente claro. La guerra se gana antes. Este capítulo te da un mensaje brutalmente claro. La guerra se gana antes. La planificación es el arte supremo. La estrategia es la verdadera fuerza. Y la evaluación constante es tu escudo más poderoso. Si quieres ganar tu próxima batalla, empieza planificando tu victoria desde ahora, en silencio, con claridad, sin emociones inútiles. Diseña las condiciones que hagan que la victoria sea inevitable, y cuando llegue el momento, simplemente ejecuta lo que ya habías ganado mentalmente. Capítulo 2. El inicio de las acciones de guerra. Sun Tzu no era un amante de la guerra, era un estratega, y como tal entendía que el momento en que una nación decide entrar en combate no solo marca el comienzo de una campaña militar, sino también el inicio de una cadena de consecuencias logísticas, económicas y humanas. En este segundo capítulo advierte con una contundencia sobre los costes reales de la guerra. No solo habla de espadas y escudos, sino el precio que paga un país entero cuando el conflicto se alarga más de lo necesario. Cuando una guerra se prolonga, dice Sun Tzu, los recursos del Estado se agotan, la moral de los soldados decae y la población sufre. En otras palabras, ninguna guerra larga ha beneficiado jamás a una nación, y aunque su contexto era el de las dinastías chinas en constante tensión, esta advertencia sigue vigente hoy, en cualquier campo, militar, político, empresarial o personal. Para Sun Tzu, la guerra debe ser rápida, precisa y eficiente. Una acción bien ejecutada, sostenida por la preparación previa. Por eso insiste tanto en evitar el desgaste, porque el desgaste debilita no solo al ejército, sino al sistema entero que lo sostiene. Cuando se agotan los suministros, hay que recurrir a impuestos forzados. Cuando se prolonga el conflicto, se reclutan hombres sin experiencia, y cuando se sobrepasa el límite, el enemigo no necesita vencerte en el campo, tú mismo te habrás destruido desde adentro. Aplicado al presente, este capítulo es una advertencia contra los proyectos eternos, las discusiones sin fin, las batallas innecesarias. Cada conflicto, cada emprendimiento, cada meta personal que abordamos en la vida requiere recursos, tiempo, dinero, energía emocional. Y si no cuidamos esos recursos, si no actuamos con eficiencia, si prolongamos demasiado una estrategia, terminamos pagando un precio mucho más alto de lo que creíamos. ¿Cuántas veces hemos empezado algo y lo hemos sostenido más allá del sentido común, solo por no querer retroceder? Relaciones que ya no aportan, trabajos que consumen la vida, ideas que no funcionan pero a las que seguimos atados. Sun Tzu diría: estás malgastando tu ejército, estás prolongando una guerra que no tiene salida victoriosa.
La enseñanza central de este capítulo es clara. Antes de entrar a una guerra, sea una discusión, un negocio o un reto personal, evalúa si tienes lo necesario para sostenerla. Y si lo haces, hazlo con rapidez, determinación y dirección. Porque la victoria pertenece a quien entiende que la guerra no se gana por resistencia ciega, sino por estrategia aplicada con precisión. En un mundo moderno, esto significa aprender a optimizar, significa diseñar planes que puedan ejecutarse con velocidad y adaptabilidad, significa saber cuándo actuar, pero también cuándo retirarse con inteligencia para evitar un desgaste innecesario. No todo conflicto vale la pena, no todo proyecto debe alargarse hasta el agotamiento. La eficiencia no es un lujo, es supervivencia. Por eso, si estás enfrentando un desafío hoy, pregúntate, ¿estás ganando terreno o simplemente resistiendo por orgullo? ¿Estás avanzando o solo gastando tus fuerzas? Sun Tzu lo tenía claro, la batalla no se gana con fuerza desordenada, sino con decisiones que conservan tu poder y lo enfocan donde realmente importa. Este capítulo nos recuerda que la energía es limitada y que cada día de lucha debe ser justificado por una razón válida. La victoria no es cuestión de tiempo, es cuestión de claridad, y la dirección y eficiencia, esa es la verdadera marcha de la guerra. Capítulo 3. Estrategias de ataque. Sun Tzu creía que la mejor guerra es la que no se libra, y si debe librarse, entonces debe ganarse sin destruir. En este capítulo, uno de los más citados del arte de la guerra, el maestro de la estrategia nos introduce en el orden lógico y jerárquico del ataque. Primero se ataca la mente, después la estructura y luego las fuerzas, y solo como última opción el cuerpo físico del enemigo. La máxima más famosa de este capítulo, y quizás de todo el libro, es: la suprema excelencia no consiste en ganar 100 batallas, sino en someter al enemigo sin luchar. Y eso no es poesía militar, es una filosofía de poder. El verdadero dominio se alcanza cuando no necesitas imponerlo con violencia, sino cuando haces que el otro se rinda incluso antes de resistir. Sun Tzu plantea 4 niveles de confrontación. El más elevado es destruir los planes del enemigo, desbaratar su estrategia, anticipar sus movimientos, interrumpir su lógica interna. Si no puedes hacer eso, desmantela sus alianzas, aísla, divide, rompe sus apoyos. Si eso falla, enfrenta directamente a su ejército. Pero si todo lo anterior no es posible, solo entonces y con gran cautela, considera sitiar sus ciudades, porque esa es la forma más costosa y lenta de obtener una victoria. La esencia de este capítulo de pensamiento reside en comprender que lo más valioso en cualquier competencia no es el choque, sino la inteligencia previa al choque. Ganar por fuerza bruta no es estratégico, es reactivo. Ganar por anticipación, por sabiduría, por presión psicológica o por movimientos invisibles, eso es arte. Cuando traemos este principio al presente, su valor se multiplica, porque hoy las guerras se libran en otros campos, en los negocios, en las relaciones, en las ideas, en las decisiones personales. Y en todos esos espacios, quien domina no es quien golpea más fuerte, sino quien piensa más profundo. En la vida diaria, atacar la estrategia del enemigo puede significar detectar los puntos ciegos de una competencia comercial, interrumpir patrones destructivos en una relación o desarmar tus propias excusas antes de que te saboteen tus metas. Puedes anticiparte a un problema financiero, a una conversación difícil, a una crisis emocional, si conoces tu terreno y tu adversario. Y esa es otra gran enseñanza del capítulo, el conocimiento. Sun Tzu afirma con precisión: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer al resultado de 100 batallas. Pero si solo te conoces a ti, ganarás unas veces y perderás otras. Y si no conoces ni al uno ni al otro, estás condenado a la derrota. Este principio sigue siendo una brújula para cualquiera que quiera dejar de vivir a la deriva. El autoconocimiento y la observación del entorno no son lujos filosóficos, son armas estratégicas, y la estrategia, tal como la entendía Sun Tzu, no es un plan estático, sino una forma de ver el mundo, con claridad, con profundidad y con intención. El objetivo nunca es destruir por destruir, no se trata de ganar a costa del otro, se trata de neutralizar la resistencia antes de que se convierta en una guerra. Se trata de evitar el conflicto mediante la superioridad de pensamiento, del enfoque, de la preparación. La violencia es el recurso del que no supo pensar antes de actuar. Por eso, si estás enfrentando una situación difícil, hoy pregúntate: ¿estás atacando la estrategia o estás golpeando a ciegas? ¿Estás resolviendo en fondo el problema o solo reaccionando a los síntomas? ¿Estás buscando destruir o transformar? Sun Tzu te diría: la victoria real es la que no necesita guerra, es la que construyes antes del campo de batalla, es la que te permite seguir en pie sin tener que derribar a nadie.
Capítulo 4. Disposiciones tácticas. Antes de cualquier batalla, la victoria o la derrota ya ha sido decidida. Esta es la idea central de Sun Tzu. No importa cuán valiente sea el ejército ni cuántas armas poseas, si no estás correctamente dispuesto, posicionado y preparado, caerás. La disposición táctica, es decir, la manera en que se organizan y alinean los recursos antes del combate, determina el resultado incluso antes de que el primer golpe se dé. Sun Tzu no habla aquí de enfrentamientos, sino de estructura interna, de preparación, de postura, de cómo colocarse estratégicamente para no ser vencido y al mismo tiempo reconocer cuando el otro ha perdido su equilibrio y entonces atacar. El general sabio, dice Sun Tzu, nunca expone a sus tropas a una derrota evitable. Primero se asegura de que su posición sea invulnerable, se protege, se fortalece y solo cuando el enemigo comete un error, deja un flanco abierto o muestra una debilidad, entonces él ataca. No improvisa, no se lanza al azar, simplemente espera el momento justo. Este principio es tan aplicable hoy como lo fue hace 2500 años. La mayoría de las personas se lanzan a los proyectos, a las relaciones o a las decisiones importantes sin preparación, sin estructura, sin estrategia. Confían en el entusiasmo, en la improvisación, en el impulso y luego, cuando las cosas salen mal, culpan al azar o a los demás. Pero Sun Tzu lo que dice es lo siguiente: el guerrero sabio gana antes de luchar, el imprudente lucha esperando ganar. En el mundo actual, prepararse puede significar ahorrar antes de invertir, estudiar antes de opinar, entrenar antes de competir, sanar antes de amar, reflexionar antes de actuar. No se trata de ser pasivo, sino de construir una posición tan fuerte, tan estable, que incluso si llega el ataque estés listo. La invencibilidad, como bien lo resume este capítulo, no es atacar. Está en la defensa, en tu capacidad de resistir sin romperte, de estar tan firme, tan claro, tan alineado contigo mismo que nada externo pueda desestabilizarte. Y al mismo tiempo, la victoria no viene solo de resistir, también hay que saber atacar, pero no de cualquier forma. Se ataca cuando el otro muestra un punto débil, no antes. Se ataca con precisión, no con desesperación. El sabio no actúa por impulso, actúa por oportunidad. Esta dualidad es esencial. Primero te haces invulnerable, luego observas y solo cuando el terreno lo permite ejecutas. Así se gana sin dejar margen al azar. Sun Tzu añade una frase que lo resume todo. Los que son expertos en el arte de la guerra someten al ejército enemigo sin luchar, porque cuando tu preparación es absoluta y tu posición es intocable, la lucha se vuelve innecesaria, el enemigo se rinde o colapsa por su propia debilidad. La victoria es consecuencia, no objetivo. Así que si te estás preparando para un gran proyecto, una conversación difícil, una decisión importante, pregúntate primero: ¿estoy verdaderamente dispuesto o estoy reaccionando? ¿Estoy bien posicionado o estoy expuesto? Este capítulo no te enseña a pelear, te enseña a ganar sin hacerlo, y eso en la vida real es la forma más poderosa de dominar cualquier campo de batalla. Capítulo 5. La energía. Sun Tzu nos invita a ir más allá del número de tropas, del tamaño del ejército o de la fuerza bruta. Nos habla de algo mucho más poderoso, la energía, pero no como un concepto místico, sino como una fuerza que surge de la coordinación, el ritmo y la capacidad de enfocar todo el potencial en el momento justo. Porque la victoria no pertenece al quien tiene más soldados, sino al que sabe canalizar mejor su impulso. Sun Tzu hace una distinción clave entre la masa y la energía. La masa es solo la cantidad, es el volumen, el número bruto de elementos involucrados. Pero la energía es el impacto real que esa masa puede generar cuando está bien organizada. Un grupo de personas desordenadas no tiene el mismo poder que un grupo pequeño y perfectamente sincronizado. La energía es lo que ocurre cuando los recursos, por limitados que sean, se alinean en una sola dirección, con fuerza, claridad y en el momento oportuno. Para Sun Tzu, la energía, entonces, no es solo tener fuerza, es saber cuándo y cómo aplicarla para que resulte imparable. Este principio no pertenece solo al campo de batalla, se aplica al liderazgo, al trabajo en equipo, a los negocios, al deporte, a cualquier ámbito donde intervenga el esfuerzo humano. Una organización pequeña pero bien enfocada puede superar a una empresa grande y desorganizada. Un individuo con un objetivo claro, una rutina bien diseñada y una ejecución constante puede superar a alguien con más talento pero sin dirección. La clave está en aprender a multiplicar tu impacto. Sun Tzu también habla del poder de la estandarización y la sorpresa.
La estandarización permite que tus movimientos sean fluidos, coordinados, predecibles internamente, pero impenetrables externamente. Cada miembro de tu equipo sabe qué hacer, cuándo y cómo. No hay dudas, no hay vacíos, todo fluye. Y en medio de esa fluidez lanzas la sorpresa, un movimiento inesperado, un giro que descoloca al rival y lo obliga a reaccionar. En el fondo, este capítulo nos enseña a convertir la energía latente en energía útil. Todos tenemos recursos, pero no todos sabemos usarlo. La fuerza sin dirección se desperdicia, el tiempo sin foco se diluye, la gente sin coordinación se pierde, pero cuando todo eso se alinea, cuando hay claridad, ritmo y coordinación, entonces surge algo que trasciende la suma de las partes. Sun Tzu lo resume en una frase magistral: el que es capaz de hacer que el enemigo se mueva, lo hace creando una situación a la que éste debe adaptarse. No lo empuja directamente, lo fuerza a moverse al manipular el entorno. No ataca de frente, mueve las fichas con inteligencia para provocar la reacción que necesita. Es estrategia en estado puro, usar la energía no solo para actuar, sino para controlar la respuesta del otro. Y esto, llevado a la vida moderna, es exactamente lo que diferencia a los líderes estratégicos de los líderes reactivos. Hay personas que empujan, gritan, insisten y otras que colocan cada pieza donde debe ir, generan una presión natural y hacen que todo se mueva sin necesidad de empujar. Tu energía, tu verdadera energía, no está solo en lo que haces, sino en cómo alineas tu capacidad, tu entorno, tu gente y tu momento. No necesitas ser el más fuerte ni el más grande, solo necesitas saber cómo canalizar tu fuerza con intención. Este capítulo no trata sobre la guerra, trata sobre el uso inteligente de los recursos y sobre cómo, si aprendes a coordinar tu energía y a moverte con ritmo, puedes lograr un impacto mucho mayor que quien simplemente acumula fuerza sin dirección. Capítulo 6. Puntos fuertes y débiles. Este capítulo marca un giro importante en el arte de la guerra. Sun Tzu deja atrás las ideas generales sobre la estrategia y comienza a enseñar el arte fino de la percepción. Ya no se trata solo de planificar o calcular, ahora se trata de mirar, de observar con profundidad, de leer al enemigo, como se lee un mapa, lo lleno y lo vacío, lo fuerte y lo débil, lo visible y lo oculto. Sun Tzu nos advierte que la fuerza bruta por sí sola es insuficiente, que la verdadera ventaja no es atacar al enemigo de frente, donde se ha preparado, donde espera, donde está fuerte, sino en descubrir el lugar donde su defensa es más frágil, más débil, más descuidada, donde hay un vacío, y ese vacío no siempre es evidente, muchas veces hay que crearlo. El general sabio, dice Sun Tzu, no choca contra la muralla, no lanza su ejército contra lo impenetrable, al contrario, desvía, distrae, confunde, crea una falsa amenaza en un flanco para obligar al enemigo a mover sus tropas, dejando desprotegido el lugar que realmente le interesa. Ataca donde no lo espera, aparece en el punto exacto donde nadie pensaba que podía aparecer, y en esa sorpresa y en esa fractura coloca toda su energía. En este punto, el texto se vuelve casi psicológico, porque Sun Tzu nos está hablando también de cómo manipular la percepción, de cómo convertir nuestra debilidad en una apariencia de fuerza, de cómo mostrar vulnerabilidad donde estamos preparados y de cómo esconder nuestros verdaderos movimientos tras una cortina de normalidad. En esencia, lo que propone es un juego de máscaras, una danza entre lo visible y lo invisible. Aplicado al mundo actual, esto es más relevante que nunca. No se trata solo de guerras o combates. Este capítulo habla de negocios, de relaciones, de proyectos, de competencia en cualquier forma. ¿Cuántas veces perdemos tiempo y energía peleando en los terrenos más difíciles, enfrentando directamente a nuestros rivales donde ellos tienen ventaja? ¿Y cuántas veces descuidamos el poder de movernos lateralmente, de atacar por sorpresa y de pensar diferente? Hoy, conocer los puntos débiles de un competidor, de un sistema, incluso de uno mismo, es una ventaja estratégica, no para explotar al otro, sino para decidir mejor dónde poner tu energía. ¿Para qué intentar competir en precio si el otro tiene más capital? Tal vez tu ventaja no está allí, tal vez está en el servicio, en la creatividad, en la conexión emocional. El vacío puede estar justo donde nadie mira. Y también está la otra cara, proteger tus propios vacíos, porque lo mismo que tú puedes ver, todos pueden verlo. Sun Tzu insiste en que uno debe reforzar sus debilidades, no necesariamente con más fuerza, sino con más inteligencia, cubrirlas con señales falsas, con estructuras que distraigan, con movimientos que desvíen la atención. La guerra no es solo física, es mental, es emocional, es energética, y la victoria
no es siempre la del más fuerte, sino la del que logra controlar la percepción de la fuerza, el que sabe cuándo mostrarse y cuándo desaparecer, cuándo aparentar poder y cuándo mostrarse indefenso para provocar un error del otro. Aparece en lugares inesperados y ataca donde seas inatacable. Esta frase resume la esencia del capítulo. No se trata de estar en todas partes, se trata de estar en el lugar exacto, en el momento justo y con la mínima resistencia. Y si ese lugar no existe, créalo. Muévete, crea distracción, provoca movimiento, porque un enemigo que se mueve sin control empieza a mostrar sus costuras. En última instancia, este capítulo nos enseña que el arte de la guerra y de la vida no es pelear donde todos pelean, ni hacer lo obvio, es tener la sensibilidad para leer la realidad más allá de lo superficial, detectar lo lleno y lo vacío, lo fuerte y lo débil, lo que se muestra y lo que se oculta, y entonces actuar con precisión quirúrgica. No gana el que más golpea, gana el que menos se equivoca al elegir el golpe. Capítulo 7. Maniobras o la lucha armada. Sun Tzu nunca concibió la guerra como un simple choque de fuerzas. Para él, el combate era el último eslabón de una cadena mucho más compleja. En este capítulo deja claro que moverse, cómo, cuándo y hacia dónde, es tan importante como luchar, tal vez incluso más. No se trata solo de marchar, se trata de maniobrar, de ocupar posiciones ventajosas antes que el enemigo, de establecer el terreno psicológico y físico desde el cual cualquier ataque se vuelve más eficiente y cualquier defensa más sólida. En sus palabras, el que llega primero al campo de batalla espera fresco y el que llega tarde se lanza a la batalla exhausto, es decir, el que domina la posición domina el ritmo. Pero no basta con adelantarse. Sun Tzu advierte sobre el agotamiento que producen las maniobras mal pensadas. No hay nada más peligroso que moverse sin propósito, que desgastar tus tropas o tus recursos o tu equipo por decisiones tácticas mal medidas. La prisa innecesaria, las rutas complejas, la descoordinación, todo eso cobra factura antes de que el enemigo siquiera levante una espada. Y sin embargo, no hay rigidez en su pensamiento. Sun Tzu aboga por la flexibilidad, por la capacidad de adaptarse a los movimientos del enemigo, de cambiar la forma y el enfoque, de usar el engaño como una guía, porque, en esencia, el objetivo no es solo moverse, sino hacer que el enemigo se mueva como tú deseas. Y para lograr eso necesitarás dominar la ilusión, crear señuelos, lanzar amenazas falsas, simular debilidad. Todo forma parte del arte de manipular la atención y el movimiento del adversario, porque si logras que él corra hacia donde tú quieres desde el principio, entonces ya no es una maniobra, es una trampa y tú simplemente esperas. Hay una lección aún más fina dentro de este capítulo. Sun Tzu, con sabiduría profunda, sugiere que no es prudente acorralar por completo al enemigo, porque un enemigo desesperado que siente que no tiene escapatoria luchará con ferocidad irracional. No tendrá miedo a morir, porque ya está perdido. Y esa clase de enemigo es peligrosa e impredecible. Por eso recomienda dejarle una vía de escape, no por misericordia, sino por estrategia, porque cuando hay una salida, el enemigo aún teme, aún conserva su instinto de supervivencia, y ese miedo lo vuelve manejable. En el mundo moderno, esta idea tiene más aplicaciones de la que parece. Las maniobras no ocurren solo en los campos de batalla, ocurren en las negociaciones, en los mercados, en los equipos, en los proyectos. Llegar primero a una oportunidad es una ventaja clara, pero también lo es saber cuándo no hacer nada, cuándo moverse en silencio, cuándo provocar el movimiento del otro para obtener información, cuándo mostrar un camino de escape para que el otro no se vuelva impredecible. Y aquí hay una enseñanza profunda. No todos los movimientos deben ser visibles. A veces la mejor maniobra es mental. Cambiar de opinión a tiempo, adaptarte, reposicionarte, esperar el sitio adecuado. No todos los esfuerzos visibles son inteligentes. La sabiduría está en la eficiencia, no en la agitación. Maniobrar bien no significa moverse mucho, significa moverse con sentido, con conocimiento del terreno, del enemigo y de uno mismo, con plena conciencia del impacto que tendrá cada paso, y no solo en la logística, sino en la mente del rival. Y sobre todo, maniobrar bien significa anticipar, porque cuando tú estás ya posicionado, con recursos completos, y el otro apenas llega agotado, no hay batalla que ganar, solo resta decidir el cuándo. Capítulo 8. Variaciones tácticas, o las 9 variables. Una de las cualidades que más admira Sun Tzu en una estrategia no es la fuerza, ni siquiera la inteligencia, era la flexibilidad,
porque si hay algo constante en una guerra y en la vida es que nada sale exactamente como fue planeado. Este capítulo dedicado a las variaciones tácticas es una advertencia y una brújula. El terreno cambia, el enemigo cambia, el clima cambia y tú también debes cambiar. Sun Tzu describe 9 tipos de situaciones en las que el comandante debe ajustar su forma de actuar. No basta con conocer una técnica o tener un plan brillante, lo que importa es saber cuándo ese plan ha dejado de servir. Lo que ayer funcionó hoy puede ser un error y lo que ayer era una debilidad hoy puede ser tu mejor opción. La verdadera maestría no está en repetir la fórmula de la victoria, sino en entender el contexto de cada batalla, porque cada terreno tiene sus leyes, cada enemigo tiene sus trampas y cada momento exige una lectura distinta. En palabras del propio Sun Tzu, no repitas las tácticas que te han dado una victoria, sino deja que tus métodos se rían por la variedad infinita de las circunstancias. Sin embargo, la flexibilidad no solo es externa, también es interna. Sun Tzu señala 5 defectos peligrosos en los líderes, 5 rasgos del carácter que si no se dominan pueden llevar al fracaso, incluso en medio de la mejor estrategia. La temeridad que conduce a la destrucción, la cobardía que paraliza en los momentos claves, el temperamento colérico que nubla la razón, el sentido del honor excesivamente rígido que impide tomar decisiones duras pero necesarias, y la compasión exagerada que evita sacrificar lo que debe ser sacrificado. Estas debilidades no son militares, son humanas, y por eso este capítulo es profundamente actual, porque no se trata solo de comandar ejércitos, sino de liderar equipos, empresas, decisiones, relaciones, y todos en algún momento enfrentamos estas variantes. Todos nos encontramos en un terreno desconocido donde lo que sabíamos ya no alcanza. Por eso, la lección aquí no es memorizar 9 escenarios, sino aprender a leer la situación antes de actuar. Es saber esperar, observar y adaptarse. Es abandonar el orgullo del plan original para abrazar la agilidad de la respuesta presente. En el mundo moderno, este capítulo tiene una resonancia brutal. Estamos rodeados de cambios constantes en el mercado, en la tecnología, en nuestras emociones, en las personas que nos rodean. Aquel que se aferra a una forma fija de actuar está condenado a perder. Solo sobrevive y prospera quien se adapta, no quien reacciona con pánico, sino quien responde con inteligencia. Y también hay aquí una llamada al autoconocimiento, porque a veces el mayor obstáculo no está afuera, sino adentro. Es ese rasgo tuyo que ya conoces, esa tendencia a ser demasiado confiado o demasiado impulsivo o demasiado conciliador. Esas son tus verdaderas batallas, y si no las enfrentas, todo lo demás será en vano. Sun Tzu no solo quería que ganaras la guerra, quería que dominaras tu juicio, que pensaras por encima de tus emociones, que fueras capaz de ver con claridad incluso en el caos, porque esa es la única ventaja que no se puede copiar. Al final, las circunstancias siempre cambian, pero si tú puedes cambiar con ellas sin perder tu esencia, sin perder tu visión, entonces y solo entonces estarás listo para cualquier batalla. Capítulo 9. La movilización del ejército. Este capítulo nos recuerda que a veces la clave no está en actuar, sino en observar, que un comandante inteligente no se lanza al ataque ciego, sino que estudia, analiza, espera y que muchas veces lo que parece inactividad no es pasividad, sino preparación. Aquí no se habla tanto de mover tropas, sino de algo más sutil, de leer al enemigo, de entender sin necesidad de enfrentarlo, de saber con solo observar su comportamiento si está seguro o asustado, si tiene energía o está al borde del agotamiento, si domina el terreno o está desubicado. Sun Tzu desarrolla una especie de manual de interpretación silenciosa. Si el enemigo está inquieto, si sus antorchas se apagan y se encienden sin patrón, y si sus formaciones cambian bruscamente, si los soldados se mueven sin coordinación, todo eso dice más que 1000 palabras. Son señales que no se gritan, pero que el buen estratega debe saber leer. Y lo más interesante es que esas señales no solo provienen del enemigo, también nosotros estimamos las nuestras. Nuestra energía, nuestra calma o nuestro desorden comunica cosas aunque no querramos. El silencio, cuando se comprende, es información. Este capítulo es en esencia un tratado sobre la inteligencia en tiempo real, sobre la capacidad de leer el entorno con atención y anticipar lo que vendrá. Sun Tzu decía, si el enemigo ve una ventaja pero no avanza, es que está cansado. Es decir, si observa con precisión, puedes descubrir debilidad incluso en la aparente fortaleza. Llevado al presente, esta enseñanza es una herramienta brutal en los negocios, en los proyectos, en las relaciones. El que sabe observar sin intervenir tiene ventaja.
No necesita hablar, ni presionar, ni forzar. Solo necesita mirar con atención, hacer las preguntas correctas en silencio y dejar que los hechos hablen por sí solos. Porque las personas también dejan señales en su forma de caminar, de responder, de cambiar sus planes. Si estás en una negociación y la otra parte titubea, al aceptar algo que parecía obvio, eso es una señal. Si un competidor cambia su estrategia sin explicación aparente, también lo es. El arte está en leer lo que no se dice. Sun Tzu entendía que no toda batalla se gana con la espada, muchas veces se ganan con los ojos, y que la ventaja real no está en atacar primero, sino en saber cuándo atacar o cuándo no hacerlo. Este capítulo nos recuerda que el movimiento debe ser inteligente, no impulsivo, que desplazarse sin entender lo que el otro hace es correr en la oscuridad. Pero cuando puedes interpretar las señales que los demás no ven, cuando puedes leer la fatiga, el desorden, la sobreconfianza o el miedo disfrazado, entonces puedes ganar sin arriesgar. Porque en ese punto la victoria ya es solo una consecuencia. Esa es la sabiduría detrás de movilizarse bien. Observar, interpretar, decidir, sin necesidad de demostrar nada, sin urgencia, sin ruido. Como decía Sun Tzu, la proximidad del enemigo nos fuerza a permanecer atentos a sus movimientos, pero solo quien está realmente atento puede ver lo que los demás ignoran. Capítulo 10. La topografía o el terreno. En toda guerra hay algo que permanece constante y al mismo tiempo lo cambia todo. El terreno. Es el escenario donde se libran las batallas, donde se despliegan las estrategias, donde se define la ventaja. Para Sun Tzu, el terreno no es un simple fondo, sino un protagonista, un factor decisivo. Quien lo comprende, domina, y quien lo ignora, pierde. En este capítulo, Sun Tzu califica los terrenos en 6 tipos: accesibles, de encuentro, indecisos, estrechos, escarpados y distantes, cada uno con sus propias implicaciones, sus ventajas ocultas y sus trampas invisibles. No basta con tener fuerza o coraje. Si no entiendes el terreno en el que te mueves, cualquier virtud puede volverse inútil. Pero lo fascinante de este capítulo es que no se trata solo del terreno físico. En el mundo moderno, el terreno es todo aquello que condiciona tu campo de acción: el mercado donde compites, la industria donde te mueves, el entorno social donde tomas decisiones. Es tu contexto, tus limitaciones y tus posibilidades reales. Un terreno accesible, por ejemplo, es aquel que tu oponente y tú pueden ocupar fácilmente. En la vida real, eso puede ser un mercado abierto donde muchos pueden competir. Allí Sun Tzu recomienda no apresurarse a atacar ni retroceder, observar, leer los movimientos y estar preparado, porque no se gana con velocidad, sino por entendimiento. En cambio, un terreno escarpado, difícil de atravesar y peligroso de abandonar, se asemeja a los momentos de crisis o transiciones: cambios tecnológicos, crisis económicas, rupturas personales. Allí moverse sin claridad puede ser letal. La prudencia se vuelve estrategia y la paciencia una ventaja. El terreno estrecho recuerda a situaciones donde hay poco margen de maniobra, recursos limitados, presión externa, competencia feroz. Allí la clave no es la fuerza, sino el orden. Solo quien se mueve con precisión, quien controla el ritmo de su avance, puede evitar el colapso. Y así con cada tipo de terreno. Cada terreno exige una estrategia distinta, porque lo que funciona en un escenario puede ser un desastre en el otro. El error no está en actuar, sino en actuar igual, sin importar dónde estás. Sun Tzu lo deja claro: el que no conoce la naturaleza del terreno no puede manejar sus fuerzas. Aplicado al hoy, esto es una llamada a la lucidez, a dejar de moverse por impulsos y empezar a moverse por comprensión. Si estás emprendiendo un negocio, ¿realmente conoces el terreno en el que estás entrando? Si estás tomando una decisión clave en tu vida, ¿has evaluado el entorno, los riesgos y los límites? ¿O simplemente estás avanzando a ciegas? Este capítulo nos enseña que no basta con tener una meta, hay que saber por dónde se camina para alcanzarla. El terreno determina si la velocidad es útil o peligrosa, si es mejor atacar o esperar, si avanzar te lleva al éxito o al desastre. Ignorar eso es improvisar con el destino. El terreno determina si la velocidad es útil o peligrosa, si es mejor atacar o esperar, si avanzar te lleva al éxito o al desastre. Ignorar eso es improvisar con el destino. Sun Tzu, como siempre, no glorifica la acción vacía. Él propone la inteligencia sobre el instinto, porque incluso el mejor guerrero puede caer si desconoce el suelo que pisa, pero el que conoce su terreno se vuelve inmenso, invisible e imparable. Capítulo 11. Las 9 situaciones, o las 9 clases de tierras. A estas alturas del libro, Sun Tzu ya ha dejado claro que la guerra no es solo un enfrentamiento físico, sino un arte de percepción, y en este capítulo lo lleva a otro nivel.
nos presenta 9 tipos de terrenos, pero esta vez no solo en un sentido geográfico, sino como 9 clases de situaciones humanas, estratégicas y psicológicas. Son escenarios en los que puede encontrar durante cualquier conflicto, reto o proceso de cambio profundo. Cada uno de estos terrenos representa un estado de realidad particular que exige una respuesta distinta. No existe una estrategia universal, y ese es precisamente el mensaje central de este capítulo. Si no sabes dónde estás parado, estás perdido antes de comenzar. La primera es la tierra de dispersión. Es cuando tus fuerzas o tu equipo está lejos de casa, desconectados, poco comprometidos. Aquí la orden es no luchar. No es un terreno para arriesgar. Se necesita cohesión antes de conflicto. Luego está la tierra ligera. Estás ligeramente dentro del territorio del enemigo, lo que significa que puedes retirarte sin mucho daño. Aquí el objetivo es mantener la unión y no provocar una confrontación innecesaria. La tercera es la tierra clave. Es una posición ventajosa, pero no decisiva. Puede volverse poderosa si se sabe aprovechar o peligrosa si la ignoras. En este caso, el enfoque es consolidar y proteger. La tierra de comunicación representa un punto de conexión entre tú y tus aliados, entre tus enemigos. Es un lugar donde todas las rutas convergen, y aquí la prioridad es establecer alianza, controlar las rutas y garantizar el acceso. Después viene la tierra de la intersección, compartida por varios actores, muchas veces enemigos. Aquí la política importa tanto como la táctica. Es un terreno que requiere diplomacia, acuerdos estratégicos y vigilancia constante. En la tierra grave estás profundamente en territorio enemigo. La retirada ya no es sencilla. Aquí necesitas audacia, moverte con rapidez, sorprender, usar la moral como arma. Ya no se puede jugar a la defensa. La tierra difícil es, como su nombre lo indica, hostil por naturaleza. Puede representar condiciones extremas, complejas, burocracia, caos, condiciones adversas. Aquí la recomendación es avanzar lentamente, con atención y planificación. La tierra cercada es un callejón sin salida, donde los caminos son limitados y los riesgos elevados. Es el tipo de situaciones en la que una mala decisión puede atraparte sin salida. Sun Tzu recomienda recurrir a la astucia, usar trampas, señuelos, engaños. Aquí gana el que sabe confundir al enemigo. Y finalmente, la tierra de la muerte, el escenario más extremo. No hay escapatoria, no hay alternativa, solo queda luchar. Y es precisamente esa situación cuando el ser humano descubre su fuerza brutal, una energía que jamás habría desplegado de otro modo, porque ya no lucha por ganar, lucha por no morir, y en esa desesperación nace lo imparable. Sun Tzu no introduce estas 9 tierras para darnos una lección teórica, lo hace para enseñarnos a leer la realidad, a entender que cada situación tiene su código, que no puedes aplicar la misma estrategia cuando estás cómodo o cuando estás acorralado, que no puedes liderar igual a un equipo desmotivado que a uno inspirado, que no puedes ser rígido cuando todo está cambiando a tu alrededor. En la vida, estas 9 tierras aparecen una y otra vez. A veces estás en una tierra ligera donde puedes probar sin arriesgar demasiado. Otras veces estás en una tierra de la muerte y si no actúas lo pierdes todo. Lo importante no es solo reconocer el terreno, sino adaptarte a él. Este capítulo nos obliga a mirar nuestro entorno con inteligencia y estrategia, a dejar de reaccionar por impulso y empezar a responder con criterio, a preguntarnos en qué tipo de terreno estoy ahora y qué tipo de movimiento requiere esta situación. Como dice Sun Tzu, en una posición de muerte lucho, porque a veces, solo cuando lo das todo, sin nada que perder, es cuando realmente empiezas a ganar. Capítulo 12. Ataque con fuego. Sun Tzu no solo era un estratega del campo de batalla, también era un maestro en comprender el impacto psicológico, logístico y simbólico de cada acción. En este capítulo nos habla del fuego, y aunque lo hace en un sentido literal, como arma real para destruir al enemigo, también nos está hablando del caos, de los ataques indirectos, de la disrupción como herramienta para vencer sin enfrentar. El fuego en su época era un arma poderosa porque quemaba no solo soldados, sino provisiones, campamentos, armas, almacenes y sobre todo la moral. Un ejército sin recursos es un ejército derrotado antes de combatir. Por eso Sun Tzu clasifica 5 formas distintas de utilizar el fuego en combate. Quemar a los hombres, quemar los suministros, el equipo, los depósitos y las líneas de armamento. Y después de encender el fuego, advierte, hay que atacar de inmediato, aprovechando el desorden. Un incendio sin acción es solo un espectáculo, pero un incendio seguido de un ataque se convierte en una victoria. Pero el verdadero poder de este capítulo no está solo en el consejo táctico, está en la idea detrás del fuego, desestabilizar al enemigo sin enfrentarlo directamente. El fuego representa cualquier acción que dañe las bases de poder de tu oponente.
Puede ser un ataque en su reputación, una interrupción de su flujo de ingresos, un golpe a su logística, una campaña de confusión o incluso una presión psicológica intensa que rompa su coherencia interna. No necesitas atacar sus fuerzas, puedes atacar su estructura. Sun Tzu también advierte que el uso del fuego depende de las condiciones. No se debe prender una llama si el viento sopla en tu contra. En términos modernos, no ataques con disrupción si no tienes el control de las consecuencias. No provoques caos que luego no puedas administrar. La estrategia siempre está por encima del impulso. Desestabilizar sin plan es incendiar tu propio campamento. En un plano más profundo, también nos está enseñando cómo usar el fuego dentro de nosotros. A veces, para avanzar, hay que quemar hábitos, creencias, excusas, apegos. A veces, el fuego que destruye lo viejo es el mismo que alumbra el camino nuevo. Pero, como en la guerra, ese fuego debe ser seguido de acción. De nada sirve destruir si no estás preparado para tomar lo que queda de pie. Así que esta lección, aunque parezca distante, es profundamente actual, porque todos los días lidiamos con rivales, con estructuras, con retos que no se vencen de frente. Se vencen desestabilizando su base, se vencen con estrategia, con precisión y con fuego. Un fuego bien dirigido, inteligente y seguido de una acción decidida. Sun Tzu no glorifica la destrucción, él la racionaliza. El que usa el fuego para ayudar a su ataque, dice, es sabio, porque el sabio no destruye por impulso, sino por propósito, y cuando prende la llama, ya tiene claro lo que vendrá después. Capítulo 13. Espías. El arte de la guerra termina donde realmente comienza toda la estrategia, en el conocimiento, en la información, en lo que sucede antes de que el primer paso se dé, antes de que una orden se pronuncie, antes de que alguien sepa que una guerra está por comenzar. Sun Tzu dedica este capítulo a una figura silenciosa pero esencial, el espía, no como personaje de ficción, sino como símbolo de algo más profundo, porque al final, la guerra, como la vida, no la gana el más fuerte, sino el que sabe más, el que ve más allá, el que se adelanta, el que conoce la verdad mientras los demás apenas la sospechan. Divide los espías en 5 tipos: los nativos, que pertenecen al pueblo enemigo y que pueden ser reclutados; los internos, que son funcionarios del adversario dispuestos a traicionar; los dobles espías, enemigos capturados y convertidos; los liquidables, que llevan desinformación al enemigo; y los flotantes, que recopilan datos y vuelven sin dejar huella. Cada uno cumple una función diferente, pero todos sirven al mismo fin: revelar lo invisible. Sun Tzu no escatima palabras. Dice que ningún otro asunto en la guerra exige mayor secreto, mayor inteligencia y mayor recompensa que el uso de los espías, porque con una buena información se pueden evitar miles de muertes, con un dato preciso se puede ganar una guerra sin pelear una sola batalla. La inteligencia no solo es una ventaja, es una obligación moral, y quien la desprecia afirma no merecer liderar. Pero no se trata solo del espionaje literal. En el mundo de hoy, el espía es la capacidad de observar, investigar y analizar. Es el que estudia a sus competidores, el que interpreta el comportamiento de su equipo, de su mercado, de su entorno. Es el que no se guía por suposiciones, sino por evidencia. En un mundo saturado de ruido, el verdadero poder está en quien sabe escuchar. Aplicado al presente, este capítulo nos habla de la importancia de entender el contexto antes de actuar, no improvisar, no lanzarse sin conocer las reglas del juego, no asumir, porque cada decisión que tomas sin información es una moneda lanzada al aire, y quien vive tirando monedas, tarde o temprano pierde. En los negocios, en las relaciones, en el liderazgo, el conocimiento lo es todo. ¿Quién es tu oponente? ¿Qué lo motiva? ¿Dónde es fuerte? ¿Dónde es vulnerable? ¿Qué terreno pisas? ¿Qué información está pasando por alto? Las grandes derrotas no ocurren por falta de fuerza, sino por exceso de ignorancia. Por eso, Sun Tzu insiste: paga lo que sea por la información, inviértela con generosidad, porque nada cuesta más caro que no saber. Un mal consejo, una lectura superficial, una decisión basada en intuición mal entrenada puede costarte años o tu reputación o peor aún tu vida entera. La guerra no empieza cuando se dispara la primera flecha, empieza en la mente, en los cálculos, en la comprensión profunda de lo que está en juego, y se gana mucho antes de que el enemigo lo sospeche. La victoria pertenece al que sabe, al que investiga, al que observa sin ser visto, al que entiende lo que otros ignoran. Ese es el verdadero arte de la guerra, y ese también es el verdadero arte de vivir.
En conclusión, después de 13 capítulos, decenas de conceptos y siglos de vigencia, lo que realmente deja este libro no son tácticas de combate, sino principios eternos de pensamiento. El arte de la guerra no es un manual para el conflicto, sino un espejo para la mente estratégica, es una guía para entender cómo se gana antes de entrar en batalla, cómo se vence sin necesidad de destruir, y cómo el mayor poder no está en la fuerza, sino en la claridad. Sun Tzu no nos enseñó a luchar, nos enseñó a no tener que hacerlo. A lo largo de estas páginas y de estos siglos, su voz ha cruzado fronteras, ejércitos, corporaciones, relaciones, mentes, porque su verdadero mensaje no es militar, es mental. El guerrero que mejor encarna sus enseñanzas no es el que levanta la espada más pesada, sino el que calcula mejor el terreno, el que entiende más profundamente al otro y sobre todo el que se domina primero a sí mismo. Su filosofía gira en torno a una idea simple y brutalmente poderosa. La victoria se decide antes de que comience la batalla, no en el choque, sino en la preparación, no en el momento del impacto, sino en los pasos silenciosos que lo preceden. El que conoce las reglas invisibles del juego ya ha ganado mientras los demás apenas están alineándose. Y es que el arte de la guerra no es sobre la guerra, es sobre decisiones, sobre liderazgo, sobre cómo avanzar con inteligencia en lugar de reaccionar con violencia, sobre cómo ganar sin pelear, cómo proteger sin exponerte, cómo influir sin imponer, cómo triunfar sin destruirte en el intento. Hoy, en un mundo donde las batallas rara vez llevan espadas, pero sí ansiedad, competencia, presión social, caos digital y conflictos personales, este libro es más necesario que nunca, no para pelear, sino para entender, para planear, para actuar con precisión y no por impulso, para ser el estratega de tu vida y no una ficha en el juego de otros, porque el enemigo puede ser otro, pero también puedes ser tú, tus hábitos, tu falta de decisión, tu orgullo, tu ceguera, y si no te conoces, si no sabes dónde estás parado, y si no ves el terreno, si no observas los patrones, entonces, aunque tengas fuerza, perderás. Por eso, el legado de Sun Tzu sigue vivo, porque su arte no es sobre guerra externa, sino sobre la guerra interna, sobre cómo enfrentarte a la vida con los ojos abiertos, con disciplina, con visión y con estrategia. El arte de la guerra en realidad es el arte de vivir con sabiduría. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha servido, te invito a que te suscribas para que formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo.